Hablar acerca de la construcción de un instrumento de medidas. Mi nombre es Lady Joana Barrera Herrera y voy a empezar con la importancia de la construcción del instrumento de medidas. Este es un proceso fundamental que garantiza la validez y la fiabilidad de un instrumento psicológico. El primer paso para construir un instrumento es la justificación, el por qué lo vamos a construir. Un nuevo instrumento debe crearse solo si está justificado, por ejemplo, si no existen instrumentos previos, si no incluyen facetas relevantes del constructo, si los demás han quedado obsoletos. Otra cosa importante es que el uso debe estar respaldado por evidencia empírica siguiendo normas como ISO 10667 y el Código Deontológico del Psicólogo. El segundo paso sería la definición de la variable de medida. Esta fase incluye tres tipos de definiciones, que es la operativa, que es en la que debemos convertir el constructo en elementos medibles. Requiere de revisión técnica y consultamos literatura científica, expertos. ¿Cuál es su objetivo? Evitar errores como la infrarrepresentación, sobrerepresentación o varianza irrelevante. La definición semántica describe las facetas o dominios que componen la variable. La operación sintáctica define la relación de las variables internas del constructo y la conexión con otras variables externas. Y como tercer paso tenemos la especificación del instrumento. En esta fase se detallan aspectos claves antes de construir los ítems. La adaptación debe ser necesaria, accesible, es decir, por lo menos si tenemos una persona que no ve, que va a participar, debemos tener una versión adaptada a él, una versión en braille. Debemos conocer las características de los ítems, tipo, número, longitud, contenido y distribución. Debemos tener instrucciones claras y medidas de seguridad del material. Muchas gracias. Le doy paso a mi siguiente compañera, Caterine Rubio. Hola, bueno, el día de hoy a mí me corresponde pues la construcción de los ítems. En esta fase se aplican los principios para elaborar buenos ítems, como claridad, sencillez, representatividad, pluralidad, idoneidad y comprensión. A partir de estos criterios se crean ítems contextualizados en 3 dimensiones. Redes de apoyo, por ejemplo, la colaboración entre vecinos y transmisión de saberes de los adultos mayores. Conservación cultural, como el rol de las fiestas tradicionales y las prácticas curativas ancestrales. Manejo de recursos, como el conocimiento de programas de ayuda del gobierno o la gestión cooperativa de proyectos. Estos ejemplos garantizan que los ítems sean pertinentes y conectados con la realidad comunitaria. La edición del texto. En una buena edición es clave porque un ítem bien construido pero mal presentado puede arruinar el texto. Los elementos de edición incluyen, primero, pues la portada, con el logo institucional y las instrucciones claras. Formato, es cuadernillo en papel de calidad, tipografía Arial 12. Instrucciones con lenguaje simple y ejemplos comprensibles. Y la base de datos, que es una plantilla en Excel con las variables codificadas y claves de corrección. La edición garantiza el orden, claridad visual y mejora la validez aparente del instrumento. El estudio piloto. Existen 2 tipos de pilotaje. El primero es el piloto cualitativo, que permite identificar errores semánticos, gramaticales y problemas de comprensión en los ítems o instrucciones. El segundo es el piloto cuantitativo, que evalúa estadísticamente el instrumento, analizando la discriminación de los ítems y la consistencia interna de las escalas. Estos estudios aseguran que el texto funcione adecuadamente antes de su aplicación final. Muchas gracias. Listo, pues yo sigo con el tema de la evaluación de otros instrumentos para la medida de la selección adecuada. Esto más que nada se refiere a utilizar otro tipo de instrumentos para que así las evidencias se conduzcan a una mejor interpretación de lo que son estos instrumentos de medida dentro de un contexto y su uso particular. También voy con la aplicación del test, en la cual se incluye una selección de un grupo pequeño de personas, la muestra, que va de un tipo, tamaño y procedimiento predeterminado,
Y todo esto se utiliza para que represente y asimismo pues permita tener una visión objetiva del objeto de estudio o la visión de estudio que tiene predeterminada. Y ya con las propiedades psicométricas, una vez aplicando el test, se procede al estudio de las propiedades psicométricas, pues analizando los ítems, dando una estimación de la fiabilidad de las puntuaciones, ya que pues como recordamos todo esto se da para que pueda ser un poco más generalizado y tomado en cuenta esos datos estadísticos y con eso se puede seleccionar los mejores ítems desde el punto de vista psicométrico para que puedan tener en cuenta el índice de dificultad en cuanto se proceda. Listo, muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Daniela Pinzón y a continuación les hablaré de la versión final del test. En esta fase se realiza en 5 pasos. Primero, la elaboración de la versión definitiva, en donde se integran los ítems seleccionados y se consolida el test final. Segundo, se hace entrega de informe de resultados, en el cual se comunica a las partes involucradas el desempeño del instrumento. Tercero, elaboración del manual del test, y aquí se incluye objetivos, aplicación, corrección y evidencias psicométricas. En cuarto lugar, la validación continúa. Aunque el test esté finalizado, se sigue realizando estudios para reunir más evidencias válidas. Y quinto, la evaluación del instrumento. Aquí se recomienda aplicar el modelo de la EFPA para asegurar la calidad del test. En resumen, la versión final del test representa el cierre del proceso de construcción. Al integrar los mejores ítems, presentar un informe de resultados y elaborar un manual completo que garantice su aplicación. La conclusión general sobre la creación del test, eh, en cuanto a la creación de un test, es un proceso riguroso y sistemático que requiere planificación, análisis psicométrico y revisión continua. Cada etapa, desde la definición del constructo hasta la validación final, garantiza que el instrumento sea válido, fiable y útil para la evaluación. Más que un producto estático, un test es una herramienta en constante mejora, que debe actualizarse y seguir acumulando evidencias para asegurar su calidad y su adecuado uso en contextos profesionales. Muchas gracias.